análisis de la primera temporada de Alias Grace, una miniserie basada en la novela de Margaret Atwood. Alias Grace es una miniserie canadiense-estadounidense dirigida por Mary Harron y protagonizada por Sarah Gata. Esta consta de 6 capítulos con una duración de aproximadamente 45 minutos. Les recordamos que este análisis está basado en el libro de Rosa Scrooge titulado Escribiendo series de televisión. Bueno, comencemos. Primero, el pitch. El pitch es el sostén estructural de toda la historia. Según el capítulo 3 de Scotch, el pitch incluirá a los personajes principales, el conflicto y el universo de la historia. En Canadá, del siglo XIX, un psiquiatra debe decidir si una asesina debe ser exculpada. Este pitch es muy eficiente porque además de capturar la atención de la audiencia, encierra también la idea central o el regulador de la temporada. Se lo diferencia de las líneas argumentales secundarias o material trash debido a que su contenido podría formar caos en la línea argumental de la serie. Es muy fácil olvidar el enfoque una vez que Grace Marks, la protagonista de la serie, empieza a narrar sus memorias. Tal como sucede en la novela, los 6 episodios son un viaje por los recuerdos de Marks, mientras toma sesiones con el Dr. Jordan. La estructura funciona con flashbacks. Parte de la gracia del asunto y lo que en definitiva nos atrapa es la ambigüedad del relato, y este llega hasta el punto que nunca sabemos si es culpable o no. Veamos. Ahora los personajes. Según el libro de Stroud, los personajes cumplen la misma función que el pitch, ya que estos se deben mantener en el tiempo, capítulo por capítulo, temporada por temporada. La diferencia de estos personajes con otras series es que estos no son ficticios. Así es, y esto se debe a que la serie está ambientada en el año 1843, pocos años después de que la rebelión de los patriotas aplazara la independencia de Canadá. Lo real de esta serie es que los personajes Grace Marks y James McDermott sí existieron, así también los asesinatos. Pero lo ficticio es que ella nunca conoció a Mary Whitney ni al Dr. Simon Jordan. Esos personajes fueron inventados por Atwood en su novela, para así dar a conocer la vida de Marks más a fondo y con un toque de empatía, el cual no habríamos logrado si no hubiese sido por ellos. El personaje principal, Grace, a lo largo de todos los episodios se mantiene acorde al pitch. La locura que aparenta tener es la que sigue intrigando al Dr. Simon, el coprotagonista. La serie se basa en los relatos que ella da sobre los acontecimientos que ocurren a lo largo de su vida. De esta forma es como se introducen los personajes secundarios y terciarios. A continuación les mostraremos una tabla de relaciones que tiene la protagonista Grace Marks con los demás personajes. El primer personaje, Mary Whitney. Esta es la mejor amiga de la protagonista y le muestra una perspectiva diferente. El Dr. Simon Jordan, alienista, psicólogo, encargado de evaluar la mente de Grace. El reverendo Berringer pedía por la libertad de Grace. Jeremías, amigo de Grace, y es quien predice el futuro. Thomas Kinnear fue uno de los asesinados, fue su patrón y estaba encargado de darle órdenes a Grace. Nancy Montgomery, otra asesinada, es la amante y la ama de llaves de Thomas Kinnear y también da órdenes a Grace. James McDermott fue su compañero en la hacienda. En un futuro no dado se casarían y juntos formaron parte del asesinato. Y por último está Jamie Walsh, quien es vecino de la hacienda Kinnear, es el pretendiente de Grace y es también el responsable de la condena que ella recibió, y en el futuro es su esposo. La línea argumental a tratar pretende entender el pasado de Grace mediante las sesiones con el Dr. Jordan, y la meta esencial es identificar si ella es culpable o no de cometer el asesinato. De esta forma vamos a darles a conocer la estructura en la que nos hemos basado de acuerdo al libro Escribiendo series de televisión de Scrooge. Como podemos ver, primero tenemos el teaser. Es un pequeño fragmento de 2 o 3 escenas previo a los títulos. Se utiliza como presentación del conflicto a desarrollar. Luego tenemos el setup, que fija los elementos dramáticos e inicia los argumentos del capítulo. Este consta de no más de 2 o 3 escenas. Y el punto de resolución aparente, que es el punto medio de la línea argumental, en la cual no concluye la historia, pero sí marca una resolución a aquello que se anuncia en el setup. Como vamos a ponerles unos ejemplos de lo que hemos visto en la serie. De acuerdo con la serie, solamente hay un teaser en el primer capítulo. Y este es cuando Grace se presenta a sí misma
y además se presenta cómo las demás personas la ven a él. Luego vemos el setup, que es cuando Grace habla sobre el motivo por el cual va a la casa del gobernador. Y posteriormente vemos el primer acto, el cual consiste en la presentación y el encuentro que hay de los personajes principales, o sea, entre Grace y el Dr. Jordan. El primer punto de giro es la insistencia del reverendo Jordan para que escriba el diagnóstico. El segundo acto es la primera sesión que tiene Grace con el Dr. Jordan. El segundo punto de giro es cuando Grace relata la muerte de su madre. Tenemos que recordar que la mayoría de los puntos de giro y de los actos son recuerdos que Grace da en las sesiones que tiene con el Dr. Jordan. La resolución aparente del capítulo número 1 es cuando cuando Grace se va de la casa a buscar trabajo. El tercer acto es cuando Grace conoce a Mary Whitney. Ya. En el capítulo 2, el primer acto es la superstición sobre con quién se casará Mary o Grace. El primer punto de giro es la predicción de Jeremías sobre el futuro de Grace. El segundo acto, Mary queda embarazada. El segundo punto de giro, Mary es rechazada por el padre de su hijo. La resolución aparente es la muerte de Mary luego de abortar. El tercer acto es el desmayo de Grace. Y el setup son las confesiones de Grace y el sueño del Dr. Jordan cuando tenía fantasías con Grace. En el capítulo número 3, el setup en cambio es la conversación que tiene el Dr. Jordan con el reverendo Berlinger. Se menciona cuando Grace conoce a Mary y su posterior muerte. El primer acto de este capítulo es la situación poco inusual que se da en la casa donde se hospeda el Dr. Jordan, la casa de los Humphrey. El primer punto de giro es cuando Grace conoce a Nancy Montgomery. Sí. El segundo acto es cuando empieza a trabajar en la casa del señor Kinnear. El segundo punto de giro es la descripción de los trabajos que realiza en la casa de los Kinnear. La resolución aparente es cuando James McDermott prueba a Grace por medio de una conversación. Tercer acto es la disculpa de McDermott hacia Grace. Ya. Capítulo 4. Setup. Grace percibe el trato de una de las presidiarias y las fantasías del Dr. Jordan. Primer acto, revelación de la confesión de McDermott, contradicción de Grace hacia dicha confesión. Primer punto de giro, Nancy se da cuenta que está embarazada. Dermont le dice la historia de Nancy a Grace. Segundo acto, Dermont amenaza de muerte a Nancy y al señor Kinnear. Segundo punto de giro, Grace es espiada durante su cumpleaños. Jeremías la visita y le hace una propuesta. Resolución aparente, Grace nota el embarazo de Nancy. Tercer acto, Grace se da cuenta de que Mr. McDermott le dijo la verdad sobre Nancy y Kinnear. En el capítulo 5, el setup, son las confesiones voluntarias de ambos acusados, tanto de Grace como de James McDermott. El primer acto es cuando el Dr. Jordan revive la muerte de Nancy y el señor Kinnear en base a las declaraciones de Grace y de McDermott, y la situación de la casa en donde reside empeora. El primer punto de giro es cuando Grace se encuentra con Jeremías, ahora personalizado como el Dr. Dupont. Segundo acto, Grace narra el día de los asesinatos. Mary aparece durante sus sueños. El segundo punto de giro es cuando Grace recibe la condena de pena de muerte después de la confesión de Jamie Walsh. La resolución aparente es la situación empeorada en la casa del Dr. Jordan, y luego viaja a Toronto a hablar con el abogado de Grace. El tercer acto es la escapatoria de Grace y McDermott de las casas de los Kinnear. Capítulo 6, capítulo final.
Primer acto. El Dr. Jordan... primero, setup. Inicio de la conversación del Dr. Jordan con el abogado de Grace. Primer acto. El Dr. Jordan visita al abogado de Grace. Primer punto de giro. Grace es castigada en la prisión. Segundo acto. El señor Dupont, Jeremiah, practica la neurohipnosis con Grace. Segundo punto de giro. Grace es poseída por el espíritu de Mary. Resolución aparente. El Dr. Jordan se retracta de escribir la carta. Y tercer acto. Grace obtiene su libertad y se casa con JB. La narración de los diálogos es totalmente magnética y consiste en transmitir las sutilezas y la manipulación de tono en toda la narración. Un ejemplo de un buen diálogo es en el capítulo número 1, que en este momento lo vamos a personalizar. Mi compañera va a ser el doctor y yo voy a ser Grace. Cuéntame sobre la colcha que estás haciendo. Es para Lydia, la hija del gobernador. Es una colcha de cabaña de troncos. Toda mujer joven debería tener una antes del matrimonio. Significa el hogar. Y en el centro siempre hay un cuadrado rojo, que significa el fuego del hogar. Este es solo por cada día, no tan elegante como el del matrimonio. ¿Cuáles son los edredones de matrimonio? Bueno, según mi amigo, hay 3 colchas que cada mujer debe hacer con su propia mano antes del matrimonio. El árbol del paraíso, la canasta de flores y la caja de Pandora. Algunas veces, en mis días de sirvienta, los colgaba todos para secarlos en una fila. Y bueno, se veían como banderas colgadas por un ejército anunciando la guerra. ¿Qué te hace pensar en eso, Grace? Bueno, desde ese momento he pensado, ¿por qué es que las mujeres han elegido coser tales banderas? Y las he puesto en la parte superior de las camas. ¿Por qué hacen que la cama sea lo más notable en la habitación? Y luego pienso, es una advertencia. Porque puede pensar que una cama es algo pacífico, señor. Y para usted puede significar el descanso, comodidad y una buena noche de sueño. Pero no es así para todos. Hay muchas cosas peligrosas que pueden ocurrir en una cama. Es donde nacemos. Este es nuestro primer peligro en la vida. Y es donde nos llega el día de dar a luz. Día que a menudo termina siendo el último. Y es donde ocurre el acto entre hombres y mujeres, señor. Que no los mencionaré, pero supongo que sabe de qué se trata. Algunos lo llaman amor, otros desesperación, o simplemente una indignidad que deben sufrir. Y finalmente, las camas son donde dormimos, y en donde soñamos, y a menudo donde morimos. Pero no tenía esas fantasías de las colchas después de estar en prisión. Es un lugar donde tienes mucho tiempo para pensar, y nadie con quien contar tus pensamientos. Entonces, te los cuentas a ti mismos. Entonces, Grace, ¿considera que la cama es un lugar peligroso? ¿Te estás riendo de mí, señor? No. Bueno, por supuesto. No creo que sea un lugar peligroso cada vez que se involucra, señor. Solo en las ocasiones que he mencionado. ¿Te he ofendido de alguna manera? Yo no tenía la intención de hacerlo. Entonces te creeré. Tomaré tu palabra y espero que sea de vuelta en el futuro. Ya hablamos de los diálogos buenos. Ahora sería el turno de hablar sobre los diálogos malos. Pero en esta ocasión, déjame decirte que realmente no existe un mal diálogo del todo en esta miniserie. Pero podríamos llegar a considerar uno. Y este se encuentra en la escena en la que Nancy Montgomery, Thomas Kinnear y Grace Marks asisten a una de las misas. Se puede llegar a considerar un mal diálogo puesto que durante la misa, mientras que el cura está hablando, varios de los feligreses, varios de los que están asistiendo a esta misa, comienzan a hablar, comienzan a murmurar en contra especialmente de Nancy y de Thomas Kinnear. Por esta razón se lo podría llegar a considerar un mal diálogo debido a que hay varias voces al mismo tiempo y no se puede llegar a entender una específicamente. Pero al mismo tiempo trataba de decir una idea general de que cada uno estaba murmurando cosas malas sobre la relación
de Kinney y Nancy, así que no podemos poner el ejemplo porque realmente no está mal. Algo que aplaudo de esta serie es que cumple con todas las características necesarias para entender la pena del personaje, tal como lo dice en la página 54 del libro de Scotch. La pena es el fin que mueve a la historia y es sin duda la fuerza del personaje, pues ésta lo empuja dentro de la trama y lo tiene atado a ella. Así es. Esta serie nos ofrece una amplia vista de cómo era la distinción de clases sociales, especialmente entre las mujeres, en Canadá durante el siglo XIX. Lo podemos apreciar en los personajes de Grace y de Mary, quienes representan dos únicas identidades como mujeres comunes, sirvientes, durante la historia de la historia occidental. Se puede ver cómo la división clásica, la de la doncella y lo que se menciona como ramera durante la miniserie, es muy notoria, puesto que lo más preciado que había para la mujer era su virtud virginal. Y en este caso, quien ocupaba el rol de sirviente tenía que guardarlo aún mucho más, puesto que estaban muy expuestas a los placeres que querían satisfacer sus patrones. El comprender la pena nos ayudará a entender los acontecimientos de la historia y saber aquello que impide que los personajes la abandonen. Es también en el punto de vista técnico lo que genera la empatía emocional y como en consecuencia la identificación con el espectador. Un claro ejemplo de esto ocurre en el capítulo número 2, cuando Grace decide abandonar a sus hermanos. Para esto ella ya ha conseguido el trabajo, ella está trabajando con Mary, pero Mary consigue en sí, consigue que Grace cambie de opinión y logre ahorrar el dinero, su salario, para ella, o sea, para cualquier cosa que ella necesite. Entonces decide dejar a un lado a su familia por completo, lo que antes para ella era primordial, el guardar su dinero y llevárselo posteriormente a su padre y que él vele por sus hermanos, pues ya no es así. Mary logra persuadirla y que cambie de opinión para que ella ya no le dé el dinero a su padre borracho, que eso es lo que ella menciona. Grace menciona que él es un hombre alcohólico. Entonces después lo persuade y logra que Grace ya no cumpla lo que se habría prometido a ella misma, que era ayudar a sus hermanos por medio del trabajo. Para entender de manera general más la miniserie, vamos a hablar sobre la estructura de toda la temporada. En esto vamos a ver la línea argumental y cómo se desenvuelve en cada capítulo. Entonces nos vamos a basar en la línea argumental que mencionamos anteriormente, de entender la historia de Grace por medio de las sesiones que tiene con el Dr. Jordan. Bueno, primero el capítulo 1. El Dr. Simon Jordan es contratado para hacer una evaluación psiquiátrica de la famosa asesina Grace Marks, cuyos seguidores esperan que su informe la libere. Grace ha sido encarcelada por asesinato durante los últimos 15 años. Su conspirador, Matt Damon, fue ahorcado. En el capítulo número 2 vemos que Grace le cuenta al Dr. Jordan sobre su amistad con Mary Whitney y bueno, luego Mary y Grace compran baratijas a un vendedor ambulante llamado Jeremy. Mary queda embarazada, pero se niega a decirle a Grace quién es el padre. Mary muere en complicaciones después de abortar al bebé y Grace alucina con haber escuchado a Mary hablar con ella. Ese fue el punto de giro. Capítulo 3. Grace conoce a Nancy, una ama de llaves del señor Thomas Kinnear. Nancy le ofrece a Grace un trabajo con más paga. Llega a la granja en Richmond Hill, Ontario,
conoce a McDermott, un trabajador agrícola, y a Jamie, un joven agricultor. Nancy le da a Grace un recorrido por la casa, incluida la bodega donde se llevarán a cabo los asesinatos. McDermott coquetea con Grace, pero ella no le responde. En el capítulo número 4 encontramos la resolución aparente, el punto de resolución aparente. El doctor Jordan fantasía con Grace. McDermott le confirma a Grace que Nancy y el señor Kinnear están durmiendo juntos. Según Grace, McDermott dice que deberían matar a Nancy y al señor Kinnear y arrojar sus cuerpos al sótano. Grace descubre que Nancy está embarazada. Jeremiah viene a decir adiós, pero para esto le propone a Grace que vaya con él, pero ella se niega cuando él admite que no quiere casarse con ella. Grace escucha a Mary susurrándole en los sueños y ella, mientras que es atacada por los hombres, en los que están incluidos McDermott y el señor Kinnear. El segundo punto de giro, capítulo 5. En el presente, Jeremiah es ahora un neurohipnotista, conocido como el Dr. Dupont. McDermott le dice a Grace que planea matar a Nancy y al señor Kinnear. Grace advierte a Nancy que él no lo toma en serio. Grace dice que no puede recordar el asesinato de Nancy y que su abogado dictó su confesión. Grace intenta huir. McDermott le dispara y se desmaya del susto. Otro periodo de amnesia sigue. Las declaraciones de Jamie provocaron la sentencia de Marks. El Dr. Jordan sale de la ciudad en tren al día siguiente. Grace y McDermott son sentenciados. En el capítulo 6 ya vemos la resolución final, que en este caso es ambigua. El Dr. Jordan visita al abogado de Grace en Toronto, quien le dice que Grace es probablemente culpable. Jeremiah hipnotiza a Marks y ella toma la personalidad de Mary, afirmando haber matado a Nancy. El Dr. Jordan se ofende, retirándose de la ciudad y rehusándose a escribir el informe sobre el caso. Grace recibe su libertad 11 años después. Jamie Walsh pide perdón por sus acusaciones y le propone matrimonio, mientras que el Dr. Jordan queda en mal estado luego de la guerra. Bueno, ahora vamos a ver el análisis de la temporada según la segunda línea argumental que encontramos. Este es una que no es tan importante porque es las relaciones entre el doctor y su casera, la señora Humphrey. Así es. Como vimos al inicio, las líneas secundarias argumentales son también conocidas como material trash, ¿no? Bueno, en el primer capítulo vemos que ellos simplemente se conocen. Él llega y se comienza a hospedar en la casa de los Humphrey. Bueno, avanza el segundo capítulo y vemos que ella se desmaya y el doctor la atiende y bueno, le comenta realmente que su esposo la abandonó y ella está sola. Ese podría ser el primer punto de giro. Así es. El tercer capítulo vemos que realmente esta situación continúa y él sigue preparando la cena. Lo menciona textualmente la señora Humphrey en las primeras escenas del capítulo. En el capítulo número 4 realmente no existe un avance de esta situación debido a que es una línea secundaria, ¿no? Entonces no existe tal avance. En el capítulo número 5 en cambio existen dos situaciones. Al inicio del capítulo vemos que ella le interrumpe el sueño al doctor Jordan, el cual le dice que la situación tiene que parar y esta se niega. Esta lo niega tal situación, ¿no? Al finalizar este mismo capítulo existe otra situación con ellos y es que se mete a la cama del doctor Jordan, la señora Humphrey se mete a la cama del doctor Jordan y le corresponde los besos, pero porque no la diferenciaba, la confundió con Grace. Cuando realmente se despierta, ve esta situación y al día siguiente se marcha.
Ese sería el segundo punto de giro. Y también, o sea, el segundo punto de giro y con la resolución aparente. Y también finalizando el capítulo número 6, vemos que frustrado por no saber la verdad sobre Grace, tiene sexo con la señora Humphrey, pero luego de esto la repudia. Bueno, avanzando también con el análisis de la temporada, de la serie, vemos que tiene un final muy ambiguo. Bueno, esto de aquí, déjame contarte que se debe a que es basada en una historia real. Es un thriller psicológico con también crónica negra. Esto se debe a que es una serie muy cerebral, es un retrato fiel de la época, con sus costumbres, su vestuario. La novelista elige perfectamente cómo describir las situaciones que se dan, y pues también los relatos que da Marks durante toda la temporada son muy críticos, o sea, siempre son desde un ángulo crítico, y pues pone también en tela de juicio la situación de las mujeres en ese entonces. Puedo decir que en sí me sentí más identificada con el Dr. Jordan, porque a lo largo de toda la serie uno va así cogiendo pistas, tratando de descifrar si realmente lo que tiene Grace será locura o pura maldad, o incluso si ella fue poseída por el fantasma de su amiga Mary. Eso es algo que a uno lo tiene, no sé, nervioso toda la serie. Claro, lo absorbe bastante, o sea, esto lo vemos desde el primer capítulo, que ni bien se conoce, tiene la primera sesión con Mary, él comienza a tener alucinaciones. Ya él desde en el primer encuentro que ellos tienen es en la cárcel, ¿verdad? Y a partir de este encuentro él comienza a tener alucinaciones con Mary, y después en el último capítulo, que cuando él se encuentra con el abogado de Mary, el abogado le dice ciertas características que había presenciado de ella, ciertos aspectos que había presenciado de ella cuando se dio el caso y la defendió, y luego cobra sentido, ¿no? Que él tenga esas alucinaciones con ella, y pues que sea tan absorbido por el caso a tal punto de que no podía dormir bien, que tenía insomnios. Vemos también los íconos dentro de esta serie. Hay ciertos íconos muy puntuales que se ven. Estos íconos son la manzana, que aparece desde el primer episodio, que es cuando se relaciona mucho con Mary. Vemos el pañuelo, que aparece desde el segundo episodio, y también aparece en el último, cuando aparentemente Mary posee el cuerpo de Grace. Y también el otro icono que se relaciona también con Mary es el susurro, el cual siempre estuvo en la mente del Dr. Jordan, queriendo entender a qué se debía este susurro, o él como psicólogo quería entenderlo, ¿no? El último icono que encontramos es el sótano, pues este es donde ocurren los asesinatos, y también está relacionado con sus recuerdos con la manzana y también el pañuelo, principalmente. Así es. Cabe recalcar que este tipo de series, en lo personal, a mí me impactan mucho más. O sea, causan más tensión, más temor cuando sucede algo malo al protagonista, ya que esto está basado en hechos reales. Y no vamos a encontrar personajes ficticios como zombies o enfrentamientos entre héroes o supervillanos. La personaje principal no se la podríamos definir como una heroína, un villano, una buena persona, una mala persona, porque no sé, no creo que hayan arquetipos que la definan. Así es, o sea, de acuerdo a la historia real, no la podríamos definir con un arquetipo específico, o sea, pese a que se la consideraba culpable y posteriormente recibió su libertad, nunca se supo realmente si estaba loca o si realmente ella era así, o sea, si cometió este acto en algún lapsus brutos
de locura, de venganza que ella tuvo realmente. Además, se puede añadir que la confesión también de Grace Marks fue transgiversada, nunca fue tomada realmente en serio. Los medios de comunicación la transgiversaron lo que ella dijo, cosa que llegó a decir ella, que ellos conocían más su versión que ella misma, ¿no? La versión de los hechos que ella misma. Además, se puede sumar de que también los abogados no creían en ella, que pese a que la defendió el abogado y logró que no la mataran, sino que vaya a la cárcel, no creía realmente en ella. Y los doctores mucho menos. Más bien hasta llegaron a abusar, y las personas en la cárcel también. O sea, son cosas que realmente se añaden a la historia real. Hay cosas ficticias, pero que realmente para la serie es excelente, porque la podemos entender aún más, tanto de ciertos puntos, en ciertos aspectos, bueno, como mujeres nos llegamos a entender con ella, pero obviamente también como espectadores nos llegamos a entender, como dijo mi compañera, bastante con el doctor, porque queríamos saber esa razón por la cual ella hizo lo que hizo, y si es que no lo hizo, ya, y la intriga, ¿no? La intriga de saber realmente la verdad, al igual que el doctor Jordan. Bueno, y además quería comentar que a mí me pareció la producción súper bien hecha. O sea, cómo captan el aura de esa época. No sé, me pareció muy bien producido. Pese a que quien es la autora de la novela también ya tiene su otra serie también en las plataformas, que es The Handmaid's Tale. Esta también o sea, no tiene la misma altura, pero también se la aprecia de una manera excelente. O sea, como dice mi compañera, la ambientación de la época, y las vestiduras que utilizan. Las máquinas que también se pueden ver. Esas máquinas para hacer mantequilla, unas máquinas de coser de este tamaño. Así es, o sea, el ambiente es muy fiel a la época. Y eso también es algo que resaltamos de esta miniserie. Bueno, esto fue el análisis de la primera temporada de Alias